Respetable Radio Escucha. Este es el programa La Voz de Dios, transmitido por Radio Contacto, director Vicente Persancín Zul. Tengan ustedes un buen día y una dicha de felicidad. En esta oportunidad tengo una enseñanza que hablarle, que transmitirle, que se intitula Jesucristo es la piedra principal. Muy bien. ¿Y qué le vamos a entender ahí? La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pareciera que este texto ya lo sabemos. El problema que muchos lo leen y lo interpretan a su manera, a su capacidad. La verdad no es así. La misma Escritura dice que la santa palabra escrita en la Biblia se interpreta con el contexto y pasajes paralelos. Porque mire, respetable radio oyente de Radio Contacto, pues de predicar hay tanto que hablar. Hay miles y miles de mensajes en la Escritura. Pues mi propósito mío es enseñar la palabra. Tampoco estoy diciendo soy el mejor maestro, no. El mejor maestro es Cristo, así lo dijo Él. No llaméis maestro a nadie, uno es maestro, el Cristo. Entonces, cuando se enseña algo, tiene que ser basado en la Santa Escritura. Este pasaje que acabo de leer, pues me he dado cuenta y oigo, hasta hoy se da una mala interpretación, porque en el mundo donde vivimos hay cantidades de religiones. Entonces, alguno lo toma este bendito versículo, que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, así dice la Biblia, es cierto, está escrito en la Biblia, pero nunca enseña la Biblia que el fundamento de la palabra sea un hombre corruptible, un hombre que fue criado. No puede ser el fundamento. Digo esto porque dice el mismo apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Respetable persona que me escucha, aún familia, convertido,
que este texto necesita que hablemos tal como dice la Escritura. Si se interpreta mal este pasaje que leí primero, pues Jesús dijo que Pedro eres piedra y es el fundamento y que Pedro es vicario de Jesucristo. Esto ya es la mente humana, no es la interpretación de la Santa Escritura. Dice él, el apóstol Pedro, por lo cual también contiene la Escritura. Se puede hablar mucho, pero si no hay fundamento, al cabo uno se equivoca en la terminación porque no hay fundamento. Pero aquí contiene la Escritura, la Santa Biblia, la palabra inspirada, y dice, he aquí, dice Dios, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién estaba hablando aquí? Pues decimos Pedro. No, él solo está transmitiendo la palabra dicho por Dios. Pongo en Sión la principal piedra. Entonces, ¿quién es piedra principal? Sigue diciendo la Escritura, piedra del ángulo, escogido, precioso. Respetable radio escucha. No puede una persona ser el fundamento, piedra del ángulo. La palabra ángulo es una piedra de 3 esquinas. Por eso dice la Escritura, piedra desechada por los edificadores, porque esta piedra no encaja con ningún trabajo material. Un ejemplo, tiene que ser cuadrado, largo, para que el constructor lo coloque, le quede bien. Pero ¿por qué dice la Escritura piedra desechado por los edificadores? ¿Sabe usted, respetable radio escucha, que cuando Jesús vino, su enseñanza, su doctrina no es recibido por la gente religiosa en su tiempo? Tantas veces leemos en la Escritura quiénes fueron los opositores de la enseñanza de Jesús: los fariseos, los saduceos, los herodianos. La religión judía no se pusieron de acuerdo porque Jesús es la piedra angular, 3 esquinas, y que Él no vino a esforzar cierta religión. Eso está bien, solo vamos a arreglar un poco, nada de esto. La Biblia dice, Él es el fundamento, Él es eterno. Por eso se llamó principal piedra del ángulo. Pero sigue diciendo Pedro, escogido. Fue Dios el Padre de su propio amor a la humanidad. Cuando dice escogido, Él hubiera escogido Miguel, Rafael, los arcángeles que vinieron a hacer la obra de Jesús. Resulta que ellos no pueden. Ellos son criatura de Dios. Jesucristo, Él es eterno. Él es la piedra principal. Entonces dice, escogido,
preciosa. Pero ponga atención, el renglón siguiente dice, y el que creyera en él no será avergonzado. Estaba hablando de la humanidad entera. Si no lo rechazan, reciben. Si lo quieren escuchar a Jesús, recibir su enseñanza, entonces crea en él y dice Pedro, no será avergonzado. Esto va para grande, esta enseñanza. ¿Se recuerda usted los dichos de Adán en el huerto del Edén? Tengo miedo, estoy avergonzado porque estoy desnudo. Entonces, era menester entender esto. El hombre en sí, por desobedecer la palabra en el principio, se quedó desnudo, perdió su vestido de paz, de santidad, de unidad con Dios, lo perdió por desobediencia. Hasta hoy igual la gente dice, no, las religiones son buenos, solo que hay que cumplirlo, las religiones son buenos, todos vamos a Dios, solo que de diferentes maneras hacemos. No, respetable persona, si usted todavía no es convertido, no se enoje, espera la explicación, entienda esto. Si las religiones eran buenas, ¿para qué vino Jesús? Si están los señores fariseos, saduceos, la religión de Nicodemo, el hombre principal, el personaje de Israel, eso tiene su religión, tiene sus seguidores, porque él es maestro de Israel. Pero qué fácil entender cuando Nicodemo llegó a Jesús. Y Jesús escuchó a Nicodemo su razonamiento, su intención, que a Dios no se le puede engañar. Sabía Jesús exactamente cuál era la intención de Nicodemo. Llegó a felicitarle, posiblemente, digo él, voy a trabajar con Jesús, yo también tengo conocimiento, trabajamos los dos, calidad, como se dice hoy, pero Jesús, después de escuchar a Nicodemo, Jesús le dijo, no te maravillas que te digo, de cierto, si no nacieres de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La religión de Nicodemo, entonces, ¿qué es eso? Nicodemo, ¿en qué anda? Está ciego espiritualmente. Esto sucede hoy. ¿Cuántas personas, mis amigos, yo platico con ellos? De veras, yo les miro la carita platicando con ellos. Ah, no, don Vicente, yo conozco la escritura, yo sé de Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. O le digo yo, un abrazo, le felicito, don fulano, con lo que usted dice. En cambio, yo no he leído de Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis a Génesis, no. Yo he leído una pequeña parte, porque esta no es un libro de simple lectura. Este libro bendito, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Entonces, es necesario entenderlo. Leer por leerlo, usted no aprovecha nada. Leer para vivirla, leer para creerla. Yo enseño una frase que dice así:
La Escritura es la palabra maravillosa de Dios, o el libro más leído en el mundo es la Santa Biblia. Pero dice, créela para ser sabio. Mire, créela para ser sabio. Si usted lee y lee, no lo cree, no es sabio. Es persona simple, porque cuando quiere hablar de la Biblia va a hablar como usted quiere, precisamente la mala interpretación por grandes hombres que tienen estudio de 18 años y lo interpretan así. Si Jesús lo dijo a Pedro, que eres piedra y sobre Pedro es edificado la iglesia, está mal interpretado. Pedro es humano, Pedro es un pescador, Pedro no es eterno, Pedro lo mataron crucificado porque es hombre, no es Dios, pero la piedra principal es Jesucristo. Entonces imagínese, si usted lee, créela para ser sabio. Y quieren saber más, practíquela para ser santo. Si no es así, no le sirve para nada. Sigue hablando el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículo 11. Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra vez, estoy leyendo el contexto. Este mismo Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso lo dice Pedro. Jesús es la piedra principal. Jesús, el fundamento de los profetas, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de la iglesia. No puede ser otra clase de fundamento, por eso la palabra religión se interpreta conjuntos de creencias. El hombre puede formar su religión. Yo creo que así está bien. Yo no hago mal a nadie. Esta es religión del hombre. No es que usted hace mal a nadie. Originalmente, nuestros primeros padres cayeron en la rebeldía, trajeron a nosotros esta palabra rebeldía. Por sí el hombre es rebelde, no puede entender a no ser que tiene que nacer de nuevo. Entonces se abren los ojos, se abre el oído, la palabra, como decimos, entra por el oído, baja en el corazón, a manera que lo que leímos, eso hablamos. El apóstol dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Son la gente que forma su religión. Sí, dicen hoy, que yo hablo con muchas personas no cristianas porque es lo que se llama evangelización. Me dijo uno, no, usted me dijo, todo dice que están en la verdad. Platico con tal persona, dice que está en la verdad. Platico con usted, también me dice igual. Entonces no entiende dónde está la verdad. Así que yo no me voy ni a la derecha ni a la izquierda con ninguno. Me quedo como estoy. Esto se llama religión de la persona que así lo piensen. Yo predico, yo hablo de la Escritura, nunca le he enseñado una denominación.
Es cierto, yo tengo un lugar donde asisto, pero yo no hablo de esa dominación porque las denominaciones son nombres puestos por los hombres. Esa no salva. El que salva es el que se llama el Salvador, la piedra principal del ángulo, el fundamento eterno. Eso sí salva porque Él pagó con su vida para salirnos de la ignorancia, de las tinieblas, venir a la luz. Él sí salvó porque pagó con su vida, clavado su cuerpo en una cruz. Por eso se le llama piedra escogido, piedra preciosa. Es Jesús, no es Pedro, mucho menos otra persona más. Es Jesús, lo dice la bendita palabra, la Santa Escritura. En el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. En el Antiguo Testamento, Cristo no ha venido en la tierra, el hombre de Dios ya está hablando esta palabra que Pedro lo repite varias veces. Pedro ni siquiera ha nacido y la Santa Escritura estaba hablando exactamente como Pedro habló. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces hay que hablar lo que la Escritura enseña. Hay que hablar su verdadera interpretación, porque le repito, yo sé muy bien que viví en una religión por 30 años. A mí me enseñaron este pasaje, que esto es Pedro, el fundamento, que después se murió Pedro, dejó otra persona y sigue siendo igual. Es interpretación errado. Es la mente humana. La Biblia, la única que habla verdad, porque esta palabra los escritores lo escribieron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Vea usted conmigo Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy, como abundan las religiones, hay millones de personas que están con esa mentalidad que les enseñaron equivocadamente. No, Pedro es una persona. Él murió, él todavía no ha resucitado, pero Jesucristo también murió, pero resucitó al tercer día. Jesús vive hoy como abogado, mediador, intercesor. Es Jesucristo hoy. Amigo, si en este momento me está escuchando, quita en su mente que Pedro es la piedra. No, ni nadie más, solo Jesucristo, la piedra angular. Por eso repito, Jesús vino de arriba a enseñar, no la doctrina que estaba en la tierra, sino la enseñanza que Él trajo para sí
poder hacer el rescate, porque ninguna religión hasta hoy salva, ningún líder, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún misionero, solo la piedra principal, Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Mire, qué bueno. Por eso lo he intitulado mi predicación, Enseñanza. Esto posiblemente usted algún día vuelva a escuchar, de lo contrario no, porque repito, hay miles y miles de enseñanza según la persona que predica. Hay mucho que hablar, pero yo estoy interesado por un motivo, porque a mí me enseñaron mal. Yo también dije a mis seguidores, hasta que vino al conocimiento de la verdad, entonces leí con calma, aprendí la enseñanza correcta. Jesús no se relacionó con ninguna clase de doctrina, aún el judaísmo. Jesús es judío, nació en el pueblo de Judea, pero su enseñanza no es de Judea, no es de los judíos, porque el pueblo de Israel también cayó en una doctrina humana. Israel vivió horribles idolatría. Jesús, siendo la piedra principal, él habló con autoridad cuando los fariseos lo contradijeron al Señor, los saduceos. ¿Ha oído usted la respuesta de Jesús que dijo: erráis? Están errados, están equivocados, porque ignoran la Escritura. A él habla de ciertos pasajes, pero están errados en cuanto a la interpretación. Jesús así los dijo: erráis, están errados, porque ignoran la Escritura. Jesús vino al rescate de la raza perdida. Ningún hombre, ninguna mujer puede justificar por su propia obra o creer una interpretación equivocada. Mi lema, mi buena voluntad es enseñar lo que Jesús vino a enseñar. Voy a leer en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 17. Dice así: pero él, mirándole, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? En la pregunta de Jesús, ¿qué pues lo que está escrito? O lo que está escrito tiene que tener su fiel cumplimiento. Pero él pregunta: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hoy toman nota de lo que estoy hablando, de texto del contexto, y los pasajes paralelos están de acuerdo, porque es el Espíritu Santo que hablaban a esos escritores de la Santa Escritura. Voy señalando de una manera más clara que tantas veces lo leímos aquí. Dice: piedra desechada por los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los que formaron su enseñanza, los que inventaron tradiciones. Hay un dicho que dice: la tradición se vino
del abuelito a papá y al hijo y el hijo al nieto, ya hoy ya es como que tiene fuerza de ley, no se puede quitar esto hasta que usted no venga al conocimiento de la Santa Escritura, seguirá esta cuestión. Llegó a ser una ley, pero ley de hombres. Por eso la Escritura dice, el que convierte a Cristo, entonces sus ojos es abierto, porque no nada más están escritos ciertos acontecimientos en la Biblia. Los cojos hicieron caminar por el poder de Jesús, eso tiene un contenido. Los ciegos se abrieron los ojos, vieron la claridad del día, también tiene un contenido. Pero para hacer más fácil la enseñanza de esta oportunidad, yo cuando era religioso, yo soy ciego. Yo cuando era religioso, soy cojo, porque no anda en la verdad, no mire la verdad, lo que a mí me dijeron, ese yo digo. Hermano, usted que es convertido, entiende esto, lee la palabra, cree la palabra, practica la palabra. Usted tiene que ser un verdadero discípulo de Jesús, es la que Jesús vino a enseñar. ¿Qué quiere decir discípulo? Alumno, estudiante, aprendiz, pero nuestro maestro no es un hombre aquí en la tierra, no es un gran catedrático, es el Rey de Reyes, es el Dios bendito, la segunda persona de Jehová. Él vino a enseñar a la tierra, a los hombres, que no sean cojos, que no sean ciegos. Parece que eso lo moleste a usted, pero no es una verdad. Yo fui ciego. Si Dios no me hubiera sacado por su gracia en esa religión, hasta ahora soy ciego. Porque cuando escuche yo personas que aparentemente han recibido enseñanza, han estudiado, lea la Escritura, agarro un poquito y los demás empiecen a poner sus ideas en el texto que lo leyeron. No es así. La misma Santa Escritura, un hombre no lo defiende esta enseñanza, es la misma palabra que hace más claro en otro texto. El predicador Lucas, dice él, pero él, Jesús, mirando a estos hombres religiosos, y les dijo, ¿qué pues lo que está escrito? O se habla de la Santa Escritura y se interpreta la palabra escrito, o el predicador empiece a hablar por su propia voluntad, por su manera, que así es. No, tiene que ser la Santa Escritura. Piedra desecharon por los edificadores, o los hombres inventaron sus religiones, y religión allá, religión aquí, todo lado hay religión. No que lo voy a ofender a usted, no. Habla usted con la persona que practican lo que se llama sanjurín o practican hechicería, cuando hacen sus costumbres, hablan de Dios. Hablo con la persona que se descuida en las bebidas alcohólicas, hablan de Dios. Pero nosotros, los que nacimos de nuevo,
los que estamos en Cristo, hablamos de Dios. Yo pregunto, ¿quién es Dios? Dios está en el cielo, nadie lo ha visto. Es verdad, yo no lo he visto a Dios, pero yo por su palabra entiendo que Él es Dios creador del cielo y la tierra. Y cuando medita sobre esta palabra que estoy diciendo, Dios es único Jehová de los ejércitos, o Yahvé, o el Padre eterno, es creador del cielo, la tierra y todas las cosas que hay, es creación de Dios. No hay otro Dios creado por el hombre, formado por el hombre, por un artífice. No hay, porque el hombre es creación de Dios y su material es creación de Dios. Así que hay un solo Dios, y a Jesús el Salvador se llama piedra angular. Pero los religiosos en el tiempo de Jesús lo rechazaron, no lo creyeron, le hicieron preguntas absurdas. Y Jesús le dice, pues bueno, esta pregunta que hacen ustedes, ¿dónde lo aprendieron? Eso no dice la Biblia. Dios dice esto. Jesús no dijo, yo digo, no. Dice Dios, mi Padre, dice lo que está escrito en el Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento en el Nuevo. Por eso Jesús no vino a enseñar ninguna religión, Él vino a enseñar la verdad, la vida, el camino para ir a un descanso eterno. Y voy terminando, voy a leer el versículo 18 del libro de Lucas. Fíjese, lo lea calmamente. Todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. Mire, le voy a enseñar dos palabras aquí escrito por el evangelista Lucas. Todo el que creyere, la persona que escucha la palabra, analice, y mejor si usted lee en la escritura, entonces Dios, como Él ve el corazón, las intenciones del hombre, si uno sienta necesidad de buscar el verdadero camino, el escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre, el Espíritu Santo se lo va a enseñar, se lo va a revelar. Todo el que creyere sobre aquella piedra. ¿Cómo es que yo voy a creer sobre una piedra? Que no está hablando de las piedras literales que hoy vemos, sino la piedra principal, la cabeza del ángulo. Todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado. La palabra quebrantar o quebrantado es una persona que llora, que arrepiente, da una mirada de su creencia tan confundido, ha perdido varios años sin conocer la verdad, ahora que se convierte, ahora que va a creer sobre aquella piedra, entonces será quebrantado, porque eso no es nada extraño. Cuando yo me convertí, derrama mis lágrimas, voy en mi casa ahora, me arrepiento todo lo que he hecho porque practiqué la idolatría
¿qué culpa tengo yo? Así me enseñaron, pero cuando me convertí me di cuenta que he perdido varios años andar en la ignorancia. Derrama mis lágrimas, pero no de tristeza, no un lágrimas de ser afligido, no un lágrima de gratitud. Gracias, como dijo Bartimeo. Yo no sé si ese hombre es malo, lo que yo sé que antes yo era ciego, ahora veo. Entonces yo derramo mis lágrimas porque me caí sobre la piedra, fui quebrantado, llegué a ser humilde, tengo mi vanagloria, soy alterado, pero cuando me convertí, la Biblia me dice a mí, en el libro de Mateo, Jesús dijo, capítulo 11, versículo 28-29, venid a mí, yo os haré descansar. Los que están cansados, trabajados, confundidos, andan en vicio, andan en otras cosas que no es correcto, pero Él llama, venga a mí, te haré descansar, encontrarás el verdadero descanso, lleva mi yugo sobre vosotros, es fácil, ligera mi cargo, porque los que están cansados, desesperados, los haré descansar. Es el llamado de la piedra angular. Entonces Lucas confirma esto, será quebrantado el que recibe a Jesús, reconocen que ha perdido tiempo, no ande en la verdad. Pero escuche la última parte que dice, mas sobre quién ella cayere. Esto para mí es fácil entenderlo, pero usted que por primera vez escucha, sobre quién ella cayere, la piedra que desecharon los edificadores, lo dejaron en un lado, pero vendrá un día cuando Jesús venga en las nubes, en el aire, levantarán los que creyeron en Él, los resucitará para una vida eterna, y el que no creyó, no quiso quebrantar, siguió con su creencia, con su orgullo, defendiendo sus tradiciones, pero un día la piedra desechada por los edificadores va a caer sobre él. ¿Cómo va a quedar? Dice la Escritura, será desmenuzado, deshacer, destruirlo, porque Dios llama, invita con mucho amor, con misericordia. Dios nunca rechaza ni una sola persona, porque así dice la Biblia, el que a mí viene no lo rechazo. ¿Es usted un ladrón? ¿Es usted un asesino? ¿Está perdido en el vicio? ¿Ha hecho muchas otras maldades? Dios lo va a perdonar, pero tiene que venir a Jesús, tiene que caer sobre esta piedra, aunque tiene que ser quebrantado, porque cuando sus ojos se abren, se da cuenta que usted ha desperdiciado sus años, ha desperdiciado su fuerza, ha malgastado su dinero, no tiene algún reserva, todo se ha pasado. Es necesario recapacitar, venir y recibir el descanso que Jesús ofrece. Es preferible que usted cae sobre esta piedra
no va a ser desmenuzado, Dios lo va a levantar por su misma palabra, lo va a perdonar todas sus ofensas, todo su mal portamiento. Él es amplio en perdonar, grande en misericordia. Toda la maldad que comete el hombre y la mujer es obra diabólica. Era necesario entonces salir en la oscuridad, en la ignorancia. Obedece la piedra principal que es Jesucristo, el fundamento eterno, el fundamento de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia. Nosotros no estamos fundados sobre un hombre, mucho menos sobre Pedro, porque no es Pedro, es la piedra angular, Jesucristo mismo. Pues no importa que las religiones, los edificadores lo han dejado por un lado, lo han rechazado, el bendito Jesús, Él sigue llamando. Mientras hay oportunidad, venga. Usted, hermano, que anda un poquito desequilibrado, ahora entiende que usted no lo puede engañar a Dios. Aprovecho su oportunidad. Anda en la rectitud de la palabra, del verdadero evangelio que Jesús lo trajo, porque ahora hay un evangelio de los hombres. No es hasta ahora, en el tiempo de Pablo, eso ya existía. En el libro de Gálatas, Pablo dice, pero admiro, me extraño, como que si hay otro evangelio. No es que hay otro evangelio, no, pero los hombres lo tergiversaron, lo prefabricaron, un evangelio. Eso está en nuestro tiempo. Yo rotundamente no me puedo apartar de la Escritura. Hay cosas que enseñan los predicadores, no está en la Biblia, está mal interpretado. Por eso yo lo invito, respetable radioescucho de Radio Contacto, lea la Escritura, crea usted firmemente en la piedra angular, Jesucristo mismo, el verdadero fundamento. Él está todavía llamando, está todavía ocupando el puesto de Salvador, de abogado. No es juez todavía, Él es intercesor. Termino, le cuento de una persona que le gusta vivir una vida desordenado y tiene su abogado. Cuando caen, se descubre, bueno, dice él, me voy con mi abogado. Y el abogado le dice, muy bien, lo que usted hizo es malo, la ley no le ayuda, pero vamos a buscar, así se trabajan los hombres, vamos a ver de qué manera, pero lo voy a ayudar, soy su abogado, usted paga mi trabajo. Sí, señor abogado, por favor ayúdame. Se busca la manera de desviar la realidad y, claro, el hombre sale libre, viene, está creyendo que está haciendo bien, el señor abogado le ayudó, vuelve a caer otra vez lo mismo, porque hay manera, materialmente hablando, comprar la justicia. Pero cierto día
El hombre volvió con él. Señor abogado, vengo con esta necesidad y así. Amigo, le dice el licenciado, ahora me ascendieron a juez. Ahorita funciono como juez. El juez solo dicta la sentencia, ya no le puede ayudar. Lo que usted hizo no aprovechó que le ayudé, pero como juez ya no le puede ayudar. Dicta la sentencia y tiene que enfrentar la justicia. Un día Jesús deja de ser abogado, va a pasar en el lugar de juez, no a tolerar de nada, porque Él ha estipulado el tiempo, más ya no va a haber. ¿Por qué no lo aproveche hoy? ¿Por qué no va a aceptar como abogado, como mediador, como intercesor? Esta ha sido la enseñanza de hoy. Le bendigo, respetable oyente de Radio Contacto. Le bendigo al amigo si escuchó esta enseñanza. Será en la próxima semana de 8 para las 9, día viernes. Le bendigo, le agradezco su atención y un cordial saludo a todos los oyentes en Guatemala, en el extranjero. Dios le bendigo. He terminado en esta oportunidad. Amén. La Voz de Dios es el programa que presentó el hermano Vicente Pretzancíntzul, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanet, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escuchaste la palabra que sustenta tu espíritu y da vida eterna. Escucha al hermano Vicente Pretzancín la próxima semana a esta misma hora. Ahora en Más por Menos, tu motocicleta se convierte en dinero. Sí, oíste bien.